Hoy voy a hablar de una cosa, hermanos. El valor de la verdad. ¿Suelto lo otro? Te vas a marchar. Y la desgracia de la mentira. Madre mía. Ya os he puesto en situación, ¿eh? El amor, el valor de la verdad y la desgracia de la mentira. Os voy a contar una cosa, lo voy a leer un poquito porque yo ya a mis años ya tengo que ir leyendo las cosas. Vosotros veréis que yo miro más aquí. Mira, gracias, el Señor me ha dado la gracia de no tener gafas. Es curioso porque a veces me he hecho mano a las gafas y no las tengo. Veo bien ahora, gloria a Dios. La doctora me dijo, usted va a ver bien siempre, ¿por qué tiene usted que...? Pues bueno, pues veo fenomenal, gracias a Dios. Veremos a ver cuánto me dura. Y entonces, ¿por qué digo esto? ¿Ves? Lo tengo que leer. Mira, es una historia, pero toma nota. El gerente de una tienda se acercó al mostrador justo a tiempo para escuchar a uno de sus empleados decirle a una cliente: hace tiempo que por aquí no ha habido y parece que no la vamos a tener durante algún tiempo. Horrorizado el gerente se acercó al cliente y le dijo: por supuesto que pronto la tendremos. La acabamos de ordenar la semana pasada para que venga. Y la mujer se fue de allí, sorprendida, con los ojos muy abiertos, y el dependiente no sabía ni qué decir. Después de que el cliente se hubiera retirado, con una expresión de confusión, como he dicho, en el rostro, el gerente le dijo a su trabajador, escuchar bien: jamás, pero jamás le digas a un cliente que se nos ha agotado algo. Siempre dile que lo tenemos ordenado y que viene en camino. Ahora, ¿qué es lo que quería la señora? Respondió el trabajador: estábamos hablando de la lluvia. ¿Lo habéis cogido? Soltad. Reíros un poquito, hombre. Hermanos, una mentira puede parecer la mejor forma de quedar bien y de salirse de un problema, pero crea otros problemas también, como le creó a esta mujer la confusión con la que se fue. Si os dais cuenta, hermanos, últimamente he meditado, y estoy meditando todavía, acerca de los atributos de Dios. No os voy a preguntar por los que he predicado, porque no vaya a ser que no lo sepáis y me voy a sentir mal. Pero hay uno, hermanos, que me fascina sobre los demás, y es el de la omnisciencia de Dios. O sea, Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir eso? Que lo sabe todo, que lo ve todo, que no se le puede ocultar absolutamente nada. Y cuando el pueblo judío hablaba de la omnisciencia, decía: la Hai Roi, el Roi, quiere decir, Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Y esto nos hace pensar que Él lo sabe todo, que no le podemos ocultar nada a Él. Sin embargo, a veces parece que en nuestras vidas cristianas vivimos sin darnos cuenta de ese detalle. Y llevamos a cabo a veces acciones que, ocultándolas y siguiendo adelante nuestra vida, es como si no hubiese pasado nada, como si no hubiese ocurrido nada. Y una de las acciones que me ha hecho pensar en el mensaje de esta mañana, que llevamos a cabo y que está tomando como algo normal en este mundo en el que estamos viviendo, hermanos, es la mentira. Alguien ha titulado hace tiempo un artículo en un periódico, en un diario de Madrid, que decía: estamos viviendo en los tiempos de la gran mentira. Miente la gente más que habla, hermanos. Los dignatarios, los líderes del mundo, hermanos, mienten. La gente miente. A cualquier lugar donde vayas tienes que tener cuidado porque te van a mentir y te van a engañar. Es parte de nuestro hábitat ya. Se está acostumbrando la gente a mentir porque realmente ellos ya no entienden ni comprenden que hay un mandamiento que es: no matarás, pero también no mentirás. No dirás falso testimonio ni mentirás. La mentira, la falta de honestidad que lleva a cabo un daño para el que lo hace
y para el que lo recibe. Porque no solo es el que lo hace, sino también el que lo recibe. Como he dicho antes, la mentira se ha vuelto una práctica común y natural en la sociedad actual. Pero lo peor, hermanos, lo peor es que está haciendo mella también en el pueblo de Dios. Dentro del pueblo de Dios, hermanos. Gente que miente y se cree la mentira. Se la cree. Es algo patológico. Como que mentir es parte de la realidad de su vida, hermanos. ¿Estáis de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo? No te estoy diciendo que tú lo hagas. Pero que, hermanos, a veces esto es terrible. Fíjate, un filósofo cristiano comentó una vez: lo que me molesta no es que me hayas mentido, sino que de aquí en adelante me va a ser muy difícil de que te crea. ¿Me entendéis, hermanos? Porque claro, la mentira se suelta y puedes pedir 40.000 perdones por lo que has dicho, pero la persona que te ha escuchado difícilmente va a poder dar crédito cuando le vuelvas a decir algo de lo cual antes le has mentido. Esto nos puede pasar. Ahora leamos el pasaje del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 3, versículos 6, en versículo 5 en adelante. Colosenses 3, del 5 en adelante. Fíjate bien, esto lo dice el apóstol Pablo, hermanos, y esto es palabra de Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Pero a quién se lo está diciendo, hermano? ¿A los no creyentes? Se lo está diciendo a los creyentes. Y si se lo está diciendo a los creyentes, es porque Pablo intuía que estaban haciendo estas cosas. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y, hermano, esto me lleva a una conclusión. ¿Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador? Gloria a Dios. ¿Le hemos recibido como nuestro Señor? Pues, querido hermano, implícito con ello va que tenemos una vida nueva, que tenemos una forma de vivir distinta, hermanos, que no es la forma de vivir que vivíamos antes, porque, como dice el apóstol, hemos muerto a la vida antigua. Cristo nos ha revestido de su justicia si hemos creído en Él para recibir el perdón. Ahora somos llamados ¿a qué? A deshacernos de los remanentes que quedan en nosotros de la vida vieja y vivir una vida nueva. Hoy consideramos lo que nos dice el versículo 9: no os mintáis los unos a los otros, pues habéis sido despojados de la vieja naturaleza y de sus obras, y os habéis revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del hombre nuevo, que por el conocimiento se va renovando a la imagen del que lo creó. ¿Quién es esa imagen? Jesucristo mismo. Como he dicho antes, estamos viviendo unos tiempos donde la moral del ser humano está en decadencia. Dice Isaías 5:20: ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. Si hay una muestra mayor de la decadencia moral en este mundo, hermanos, yo os lo digo de todo corazón, creo que es una muestra, es la mentira, de verdad. Porque el asesinato va implícito un hecho en sí aislado
de una persona que de repente, yo qué sé, suicida, ¿cómo se llama? Un homicida. Bueno, señala a Samuel que entiende más de esas palabras, de la gente que está tocada un poquito de la mente, ¿verdad? Un psicópata, ¿no? Psicópata, bueno. Pero la mentira, hermanos, es un mal endémico, patológico. Hermanos, ¿sabéis una cosa? El mundo se extravió por causa de la mentira. El día que comáis de ese árbol os ha dicho Dios que vais a morir. No lo hagáis caso. Viviréis y seréis como dioses. ¿Y qué hicieron? Obedecieron a la mentira. Por eso dice la Biblia que Satanás es el padre de la mentira. En el mundo la mentira es común. En la forma en que mucha gente vive es como se lleva a mentir. Es natural incluso enseñarles a los niños a mentir. Cuando llega una llamada indeseada y le dice, niño, dile que no estoy. Esas costumbres, hermanos, ya no son correctas en los creyentes. Pero, ¿por qué mentimos, hermanos? ¿Por qué mentimos? A mí se me ocurren dos razones que pueden existir a la hora que mentimos. Puede haber más, pero a mí dos, porque precisamente he buscado dos textos bíblicos que hablan precisamente de esto. La primera es, mentimos para conseguir algo que queremos o codiciamos. O sea, mentimos por codicia. Y la segunda cosa, mentimos para quedar bien. Otra cosa más de la mentira que nunca he entendido entre los cristianos es que hacemos la mentira como un pecado pequeño. Adúltero, homosexual, asesino, pero no decimos mentiroso. ¿Qué pasa? ¿Que la mentira es algo pequeño? ¿Es algo que no tiene resonancia o que no hace daño en la iglesia? Hermanos, en la iglesia del Señor la mentira destruye muchísimo, hermanos. Mucho. Vamos a entrar a lo primero, mentir por codicia. Vamos a ver en esta mañana, como he dicho antes, dos ejemplos bíblicos de personas que mintieron y por estas razones expuestas, vamos a ver cómo Dios responde a esas mentiras. La primera, lo leéis en casa, pero voy a decir ahora los textos, vamos a leer algunos textos de ellos. Se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 5. Me voy a poner en el contexto. Empezamos con un hombre que se llamaba Gehazi. Es el siervo del profeta Eliseo. ¿Qué ocurre? Pues acababa de suceder algo maravilloso. Un hombre llamado Naamán, un comandante del ejército de la nación vecina de Israel, había sido curado por la lepra, de una lepra de muerte, por la intervención del siervo de Dios Eliseo. Como resultado de este milagro, Naamán, reconoció que Dios era el Dios verdadero, el Dios de Israel, porque le había sanado de la lepra. Y hasta curiosamente se llevó una carga de tierra del lugar donde había sido sanado a su país para considerar que Dios estaba siempre con él, porque estaba allí la tierra donde había sido sanado. Cuando este hombre Naamán se despidió de Eliseo, Naamán le ofreció a Eliseo suntuosos regalos como muestra de su gratitud por el beneficio que había recibido. En otras palabras, él se sentía satisfecho, había sido sanado por el poder de Dios, la intervención del profeta, y él dijo, profeta, ahora te voy a pagar, te voy a dar dinero en agradecimiento. Menos mal que no era un apóstol de los de ahora, que no era un mangante de los de ahora, que son capaces de decir al pueblo que tiene que hacer pactos con Dios, pero que den dinero para así engrandecer y vivir al cuerpo de rey. Y la gente se lo cree. El profeta, sin embargo, hermanos, rehusó por completo de recibir cosa alguna por lo que, según Eliseo, Dios había hecho, no Eliseo. Simplemente lo despidió con su bendición. Ahora, llegamos a Gehazi.
el siervo de Eliseo. Él oía todo esto que estaba pasando. Él escuchaba lo que estaba diciendo Eliseo a Naamán de que no quería ninguna posesión porque había sido sanado. Y dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes, dice, entonces Gehazi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, pensó, mi señor ha dejado marchar a este sirio o asirio, digamos, persona que no es del pueblo de Dios, Naamán, sin aceptar de sus manos las cosas que había traído. Y dice él, vive el Señor, que correré tras él para ver si obtengo algo. Dijo el criado. Sigamos leyendo ahora la historia. Siguió Gehazi a Naamán, y cuando Naamán vio que venía a toda prisa detrás de él, se bajó del carro para recibirle y le preguntó, ¿va todo bien? ¿Todo bien? Respondió él. Pero mi señor me envía a decirte. Dice él, mi señor me envía a decirte, acaba de venir a verme de los montes de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán le dijo, toma por favor 6,000. Y Naamán insistió en que Gehazi aceptara 2 bolsas, cada una con 3,000 monedas de plata, junto con 2 vestidos nuevos, y dio todo a sus criados para que lo llevaran a cuesta delante de Gehazi. Cuando llegó a un lugar secreto, lo tomó de las manos de ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fueran. Mentira piadosa. Naamán, cuando se presentó oficialmente ante Eliseo, queridos hermanos, era un prepotente orgulloso. Y sin embargo ahora era un humilde benefactor. Lo que es la vida, ¿verdad? Cuando Gehazi le cuenta su cuento, mentira, amablemente Naamán le da el doble de lo que pide. ¿Por qué? Porque en resumidas cuentas, Naamán está agradecido a Dios que le ha dado ese beneficio de ser limpio de la lepra. Y él decía, oye, lo que quieras. Quizás se quedó corto Gehazi sin haberle pedido. Ahora pensemos por un momento. ¿Qué le costó a Naamán darle estas cosas a Gehazi? Para él habría sido una pequeñez en comparación con la sanidad que había recibido. No le dolió dárselas. Y alguien podría pensar, escúchame bien, ¿a quién hizo daño? ¿A quién hizo daño? Bueno, pues todo se tapa, todo se queda ahí. Gehazi con el dinero que era mentira por aquellos 2 que habían venido, y todo va bien. ¡Qué bonito! Y Naamán, bueno, vamos, había pagado incluso por lo que había hecho. Veamos ahora si Dios acepta esta forma de pensar. Sigamos leyendo en el versículo 25 donde dice, entonces entró y se presentó ante su señor, Gehazi. Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Gehazi? Tu siervo no ha ido a ninguna parte. Qué terrible, hermano. Siervo de Dios. Dice, no ha ido a ninguna parte. Y llevaba consigo un saco de mentira terrible. Podríamos pensar que la mentira de Gehazi no habría lastimado a nadie. Y había beneficiado a Gehazi. Y había quedado bien todo el asunto de Dios. Y si fuera la iglesia hubiéramos dicho, bendito sea Dios. Aleluya, qué bien, dinero para la iglesia y... bajo una terrible mentira. Podríamos decir que la mentira de Gehazi no había lastimado a nadie, pero Dios no lo vio así. Le reveló a Eliseo lo que su siervo había estado haciendo. ¿Quién se lo reveló? Dios a Eliseo. Le reveló Dios a Eliseo lo que Gehazi había hecho. Y como resultado de su mentira, fue castigado con una terrible enfermedad de la lepra. Dice así el texto, pero Eliseo insistió,
Cuando aquel hombre descendió de su carro para recibirle, ¿no estaba allí también mi corazón? Dice Eliseo. ¿Acaso es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Omnisciencia de Dios. Aquí no ha pasado nada. Aquí beneficiado Heidi. Aquí todo va bien. Aquí todo se ha ocultado y no. Dios lo ve, hermanos. Dios lo ve. Porque a Dios no le podemos ocultar nada, hermanos. Claramente Dios tomó muy en serio su mentira. Pero quizás este bien mentir puede hacernos algún beneficio, hermanos. En ninguna manera. Así nadie pierde nada, uno evita los problemas, pero hermanos, el problema está ahí y tarde o temprano Dios lo sacará a la luz. Vamos al segundo ejemplo. Mentir para quedar bien. Hechos capítulo 5. ¿Estáis incómodos, hermanos? Si estáis incómodos es porque a lo mejor no estáis viendo la palabra. Vamos a considerar ahora el ejemplo de una pareja que solo quería quedar bien. Ellos habían llegado a conocer a Jesús y formar parte de la extraordinaria, diríamos, iglesia de Jerusalén durante precisamente sus comienzos. El día de Pentecostés había pasado no hace mucho tiempo, cuando la iglesia se fundó bajo el poder del Espíritu Santo. Durante este tiempo, hermanos, la iglesia estaba, yo diría sin ánimo de exagerar, en los momentos más esplendorosos de la iglesia, hermanos. Cuando había descendido el Espíritu Santo, cuando había sido derramado sobre los apóstoles y de repente aquello empezó a correr como la espuma en medio de la ciudad de Jerusalén y la gente se convertía, los enfermos se sanaban, hermanos, y la gente venía a la iglesia y dice la palabra de Dios que el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Bendito sea Dios. Hermanos, ¿deseas una iglesia así? Yo la deseo, gloria a Dios. Que pasen estas cosas, que Dios vaya haciendo una iglesia en esplendor. ¿Y qué ocurrió durante ese tiempo? Que tenían una gran comunión entre ellos. De tal manera que esa comunión les hacía ver que cuando había algo, una necesidad, personas que en la iglesia estaban en necesidad, ¿saben los que hacían algunos? No todos. Que vendían sus propiedades y la ponían a disposición de los discípulos para que repartieran los beneficios de esas propiedades entre todos los necesitados. Y dice la Escritura que en aquel tiempo no había necesidad en medio de la iglesia. Bendito sea el Señor, hermano. Algunos dirían, este es un perfecto comunismo. ¿A que sí? ¿Incomoda eso? Yo no, hermano, no incomoda. Porque lo que se hace de corazón para el Señor, eso se beneficia en primer lugar el Señor, pero la iglesia del Señor. Uno de ellos de los que beneficiaron en ese momento fue Bernabé, el hombre que posteriormente se uniría a Pablo después de su conversión y lo acompañaría en su primer viaje misionero. Este hombre también dice que vendió todas sus propiedades y las dio a la iglesia. Y para confirmar que Dios lo había querido, se fue con Pablo a llevar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, había dos personas en la congregación que vieron lo que estaba sucediendo y decidieron que ellos también podían vender su propiedad y aportar el dinero de la propiedad, dándose a los apóstoles también para que fuera de beneficio. Pero hicieron algo incorrecto. Y lo incorrecto es que vendieron la propiedad, pero no dieron todo el dinero de la propiedad, sino que se quedaron con algo. Pero ante toda la iglesia habían dado el dinero de la propiedad.
Y esto diríamos todos, oye, pues, bueno, pues nada, ¿qué pasa, hombre? No, ¿qué pasa, hombre? Si está bien, que lo hagan. Se han quedado con una parte, pues que lo hagan, ¿no? Pero hubo un problema. Y el problema se lo dijo el apóstol Pedro. ¿Por qué habéis mentido al Espíritu Santo de Dios, habiendo vendido toda la propiedad? ¿Por qué os quedasteis con una parte? ¿Y por qué dijisteis que lo habíais dado todo? Si realmente era vuestro, pues vuestro es. Pero habéis mentido al Espíritu Santo, hermano. Terrible. Mira, vamos a leer el pasaje. Pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, su mujer, vendieron un terreno. Con el conocimiento de su mujer, Ananías sustrajo parte del precio y solo puso el resto a disposición de los apóstoles. Y Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás te convenciera para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras para ti una parte del precio del terreno? ¿Acaso no era tuya la heredad para venderla? Y cuando la vendiste, ¿no obraba en tu poder el dinero de la venta? ¿Cómo se te ha ocurrido hacer una cosa semejante? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó muerto al suelo, y un gran temor sobrecogió a todos los que se enteraron de lo ocurrido. Luego se levantaron unos jóvenes, le envolvieron y le sacaron para darle sepultura. Este pasaje a mí me llama la atención, igual que el de Heidi. Si os dais cuenta, estas dos personas lo que trataron era de engañar en primer lugar a los siervos de Dios. O sea, Heidi lo que quiso es engañar a su pastor Eliseo. Esas cositas que a veces, ¿verdad? Yo digo cualquier cosita, no pasa nada. ¿Sabéis una cosa, hermanos? Cuando un pastor hace algo, dar crédito a lo que haga. Si se equivoca, se ha equivocado él. Pero no lo critiquéis, porque es muy fácil criticar. Y no dejéis que otros lo hagan también. ¿Por qué? Porque os hacéis cómplices de la crítica de los demás. Cuando un líder, sea el que sea, un pastor, incluso fíjate, te voy a ir aún más, aunque sea un político, hermano, hace algo, déjalo que Dios lo juzgue, pero tú ni yo somos quienes para decir lo que tengamos o no tengamos que hacer. Eliseo dijo: no cojo el dinero, pero Gehazi dijo: mira el siervo de Dios tonto es, más o menos, pero yo me voy a aprovechar de ello. Y ahora Ananías y Zafira hacen lo mismo ante los apóstoles. Vienen y les dicen: mirad, ese es el dinero de la propiedad. Y los apóstoles: aleluya, hermanos, bendito sea el Señor, qué grande es el Señor, ¿verdad? Qué bueno que habéis. Y hermanos, el Espíritu Santo revela a Pedro lo que estaba pasando. Aquello que a lo mejor sería una fiesta en la iglesia. Yo me imagino ese momento, hermanos. La iglesia llena, a rebosar, el Espíritu Santo moviéndose, y de repente dos personas que vienen corriendo a los pies de los apóstoles. Mira, Pedro, mira, toma, esto es el dinero de la propiedad que hemos pedido, todo para el Señor. Y la iglesia: aleluya, gloria a Dios, qué bueno, aplaudirían y todo. Pero estaban mintiendo, hermanos, estaban mintiendo. Hermanos, dejemos que Dios se mueva con sus siervos. ¿Sabes una cosa? La mayor carga que tenemos los siervos de Dios, ¿sabes cuál es? Que un día nosotros vamos a dar cuenta al príncipe de los pastores. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero déjalo. Yo tengo que dar cuenta de muchas cosas, hermano. He cometido muchos errores en mi ministerio, hermano. Y a lo mejor por causa de mí, algunos, quién sabe si se han apartado del Señor, no lo sé. Y tendré que dar cuenta, hermanos. Pero no somos nadie de decir lo que cada uno tiene que hacer. La mentira, hermanos, sale a la luz, tarde o temprano. Su pecado fue mentir acerca de lo que habían hecho. El pecado de la mentira se agravó por el hecho de hacerle, además, dentro de la iglesia. Porque a lo mejor si hubiera sido fuera, pero no, es que era parte
del concepto de la iglesia, estaba mintiendo a toda la iglesia también. Es terrible, hermanos. Y esto fue terriblemente castigado. Yo he dicho muchas veces, gracias a Dios, que el Señor no actúa como actuó con Ananías y Zafira. ¿Ve? ¿Verdad que sí, hermanos? Pero ¿sabes una cosa? Trae consecuencias. En la vida trae consecuencias, hermanos. Y consecuencias que pueden hacernos mucho mal en nuestro interior. Nos preguntamos, ¿quién salió herido de ese daño? Si la iglesia estaría contenta con lo que estaba recibiendo. ¿A quién le hizo daño? Pensaríamos todos. Una mentirilla que al fin y al cabo, hombre, estaba recibiendo una gran parte. Pero la mentira era algo grave delante de Dios, porque Dios es omnisciente y no permite que eso siga adelante en medio de la iglesia. Hermanos queridos, la lección es que a Dios no le gusta la mentira. La mentira viene del diablo, de Satanás. Pero, escúchame bien una cosa, la mentira viene del diablo, de Satanás, pero el ejecutor de la mentira somos tú y yo. ¿Estás entendiendo, hermanos? Porque muchas veces le podemos echar la mentira al diablo. O sea, la culpa al diablo, ¿verdad? Como aquella pobre mujer que vino ante el pastor porque su marido había adulterado. Y entonces vino ante el pastor, pastor, mi marido ha cometido adulterio, me ha engañado. Momentito, hermana, tranquila. En el nombre de Jesús puso la mano sobre el marido. Satanás, te expulso, espíritu de adulterio, lo expulsó el espíritu de adulterio. Y dije, ahora ya puedes recibir a tu marido. ¿Qué te parece? Como si es que el diablo tuviera la culpa, le había echado la culpa al diablo, le había echado al diablo, se fue el diablo, ahora el marido lo tenía que recibir. No, la culpa es nuestra. Los que hacemos las acciones somos nosotros, hermanos. Todo empezó con una mentira. Como he dicho al principio, la mentira es la herramienta más grande que el enemigo utiliza. Si él puede conseguir que tú creas sus mentiras, ya te tiene en su poder. Él te susurra muchas cosas. Di esto, di lo otro, haz de esta manera, mira, por esto va a ser bien. Al fin y al cabo todo el mundo lo hace, todo el mundo lo lleva a cabo, todo. Vuestro padre es el diablo, le dijo el Señor a los fariseos. Y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Palabras del Señor Jesús. Esto significa que si nosotros prestamos nuestros labios a la mentira, si tú dices una mentira para beneficiarte como Heidi, o para quedar bien como Ananías, estamos haciendo la obra del diablo. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Jesús dice que es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú eres seguidor de Jesucristo, el que es la verdad, tu vida tiene que caracterizarse por esa vida de verdad. Una vida de honestidad, de transparencia, de integridad. Porque, hermanos, las mentiras ofrecen unas salidas rápidas. Mi madre siempre decía, se coge antes a un mentiroso que a un cojo. O la mentira tiene las patas muy cortas. Conclusión, hermanos. Yo te pregunto, ¿cómo vives, querido hermano? Yo no sé para quién va ese mensaje. Yo lo he dicho para todos. Pero hoy te digo una cosa, querido hermano. Es tiempo de hacer compromisos con Dios. ¿Qué es un avivamiento, hermano? Un avivamiento es que haya mucha gente. No. Que mi vida cambie. Que mi vida cambie, que reavive. Eso es un avivamiento. Si nosotros somos capaces de que nuestra vida cambie, seguro que va a cambiar la vida también de los demás. Por lo tanto, hermanos, afinquémonos en la verdad de la palabra de Dios. Afinquémonos en la verdad que es Jesús. Afinquémonos en pensar que nuestro Dios está viendo nuestras vidas y que Él, tarde o temprano, nos va a juzgar a todos por aquello que hayamos hecho, para bien o para mal. Pídele al Señor que te muestre tu corazón
y búscale en verdad y que Él te ayude a valorar la verdad por encima de la mentira. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tu palabra ha sido expuesta y yo creo que tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Señor, bendice a cada una de las personas que están aquí. Señor, amo a mis hermanos y no quiero que ningún mal les acontezca, Señor. Por eso, Padre, yo te pido que tú les bendigas a cada uno, Señor. Y si hay cosas que tienes que mostrar, que seas tú el que las muestres. Que no vayamos nosotros con nuestro dedo acusador, sino todo lo contrario, con nuestra mente de bendición hacia los hermanos, Señor. Que no seamos tropiezo para nadie, Señor. Que no hagamos cosas que están fuera de tu voluntad. Que realmente tú te beneficies, Señor. ¿Por qué no? Te beneficies de nuestra vida de santidad, Señor. De saber que llevamos una vida honesta delante de ti. Padre, bendícenos a cada uno, bendice nuestras familias, bendice nuestros hogares aquí representados y a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios os bendiga, hermano.